Bueno, y normalmente uno escucha disconformidades o problemas o dificultades que se pueden presentar desde en una urgencia hasta en un tratamiento a largo plazo o hasta en una intervención quirúrgica, pero ahora tenemos un dato preciso que habla de que el 12,1% de los pacientes sufre algún tipo de complicación al momento de ser atendido en el sistema de salud en la Argentina. Por eso está aquí con nosotros el doctor Martín Zambrano, que es abogado y coordinador del posgrado de Instituciones de Derecho de Salud de la UCA, y el doctor Sebastián Lapman, que es gerente médico del Sanatorio Modelo de Caseros. Un tema muy sensible, muy complejo, porque uno sabe que naturalmente las situaciones que se pueden presentar son múltiples, son variadas, que implican un altísimo riesgo, que sabemos que son médicos que trabajan muchísimas horas, que en algunos casos sin descanso, y que también existen los errores humanos. Ahora, este 12,1% del que estamos haciendo referencia de este relevamiento, ¿está por encima de la media, está en la media, está por debajo? Desconocemos porque es un número frío que obviamente habla de personas que no quieren haber padecido alguna circunstancia o alguna complicación a partir del tratamiento que recibieron. A ver, interpretar solamente el error médico como propiamente del médico, yo interpreto como que es un error. Sí. Es decir, una cosa es la microgestión, que sería el conocimiento médico abocado al paciente. La gestión el diagnóstico. clínica. Claro, el diagnóstico, el tratamiento médico, de la enfermería, es decir, de todos los auxiliares de la salud. Enfermería, kinesiología. Pero además tenemos la mesogestión. La mesogestión es las instituciones privadas, como en el caso del Sanatorio Modelo de Caseros, que tienen que estar regidas por un sistema de calidad, o las instituciones públicas también, que son importantes para guiar a la microgestión, que sería la tarea del médico per se. Y después tenemos la macrogestión, que son las políticas sanitarias. Por ejemplo, uno de esos, de los 12% o el 12% de los errores médicos, habla de las escaras. Y las escaras se producen en pacientes generalmente que están largo tiempo internados. Sí. Ahora bien, yo me pregunto, si un paciente que espera la derivación de un tercer nivel por cualquier financiador, que puede ser público o privado, y se retrasa la derivación del mismo y está hasta 30, 40 días internado, ¿es un error médico eso? ¿O es propio de la macrogestión, que digo que la política sanitaria hay algo que está mal, que provoca que el médico, el enfermero o el kinesiólogo vean reflejados un problema en el paciente? Creo que estamos definitivamente todos de acuerdo. Si no tenemos la posibilidad de cumplimentar la orden médica por la recomendación que se hace, bueno, naturalmente eso no tiene que ver con la decisión médica particular, pero sí me parece importantísimo focalizarnos en el diagnóstico, porque definitivamente también el error en un diagnóstico puede generar un daño muy importante en un sistema de salud naturalmente colapsado como el que tenemos, porque también eso es una realidad. En este sentido, yo creo que hay que tener en cuenta que el médico, en su relación con el paciente, siempre tiene una relación de medios, nosotros llamamos desde la perspectiva jurídica. El médico no puede garantizar un resultado, salvo algunas cuestiones de cirugía estética que son bastante novedosas. No tenemos que olvidar que el médico siempre tiene que desplegar su pericia, su forma conducente, diligente para solucionar cualquier patología que se le presente. Ahora bien, yo creo que son los últimos 20 años con la idea de que el paciente es un consumidor, no solamente es una persona con un rol pasivo respecto al médico, que convierta al mismo en un litigante. Hoy tenemos un paciente un poco más ilustrado. Que exige tratamientos, que exige decisiones, porque cuenta con una información que años atrás no tenía. Y yo, desde la perspectiva jurídica siempre, porque estadista no soy, me parece muy importante a los efectos de morigerar el litigio y este 12% que hay, que vos en algún momento nos podrás decir cuán verídico es ese 12%, tener una coordinación en la información. Mucho se habla de la asimetría de la información. El paciente no entiende lo que se le está practicando, sobre todo en patologías que son más novedosas, y el abordaje que es más novedoso, que genera bastante litigio en los distintos fueros, ya sean penales y civiles, ¿no? De todas maneras, acá vamos a compartir una placa con los diferentes puntos, porque una cosa es estar en desacuerdo con el diagnóstico y muy diferente es
recibir o tener una complicación propia de un mal diagnóstico o de una mala atención, ¿no? Digamos, me parece que hay una diferencia. El primer punto es la úlcera por presión. Sí. El segundo punto es infección de herida quirúrgica. El tercero es neumonía nosocomial. El cuarto es sepsis y shock séptico. Y el quinto es lesión en un órgano durante un procedimiento. Úlcera por presión. Las úlceras por presión son las escaras, era lo que yo explicaba. Generalmente se deben a la prolongada estadía de los pacientes, generalmente pacientes con comorbilidades, es decir, con otras enfermedades asociadas a el motivo de internación. Añosos, diabéticos, con mala microcirculación, que provoca que eso desarrolle úlceras, escaras, y eso provocan obviamente que se infecten, que se sobreinfecten, y eso puede provocar sepsis, shock sépticos y hasta... Que naturalmente es la principal preocupación cuando uno está en un centro de salud, esto no solamente en la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, las complicaciones que surgen a partir de personas que están internadas durante mucho tiempo en un lugar, que adquieren una infección producto de estar en el mismo espacio de tratamiento. Bueno, pero estos datos son muy importantes para relevar y desenmascarar algunas cosas de los centros de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las úlceras por presión se pueden evitar, como con un sistema de procedimientos y de instituciones certificadas en calidad que te obliguen a generar estos procedimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros en el sanatorio tenemos un comité de enfermería. El comité de enfermería determinamos una enfermera en control de úlceras y de procedimientos y de escaras. Entonces, sistemáticamente va rotando por los pacientes con estadías mayores a 7 días para rotarlos, es decir, para justamente certificar que la enfermera que es tratante lo rotó. Entonces nosotros tenemos un checklist que permite evitar este tipo de error, si es que se llama error médico. Por eso yo creo que el término de error médico es un término bastante controversial, que en realidad creo que es más un trastorno de un proceso, de un sistema. De un sistema, claro, o de un proceso que no se cumple como se debería cumplir, tal vez por la institución que no está certificada, o bien porque no hay nadie que lo controle, ¿sí? Para ver que haya instituciones certificadas en calidad, y esto provoque que sucedan este tipo de errores o complicaciones en los pacientes evitables. También se puede ver afectado por la falta de personal, por ejemplo, médicos que tienen que hacer 42 cosas a la vez y que efectivamente hay detalles que pueden sonar menores en una situación de urgencia que después derivan en una situación mayor, ¿no? Totalmente. Esto... Tenemos un sistema de salud colapsado con médicos que tienen múltiples tareas o múltiples trabajos, y eso también provoca que eso le genere mayor presión al mismo sistema de salud. Pero repito, yo creo que muchas de estas son evitables con procedimientos en las instituciones. Por ejemplo, una neumonía nosocomial es un error médico. Con relevamientos, haces con controles del personal de manera tal de que haya alguien responsable. Pero por supuesto, nosotros tenemos un comité de control de infecciones. El comité de control de infecciones, hay una enfermera específica de control de infecciones. Y de hecho estamos asociados a un programa VIDA, que es un programa nacional gratuito que certifica estas cosas. Es decir, permite que vos informes si tuviste algún episodio de infección intrahospitalaria, lo informes en un sistema y lo compartas con todas las instituciones acreditadas también. El problema es que se da una cierta fragmentación dentro de lo que puede ser el sistema privado. Y público, por supuesto. Exactamente, claro. Por ahí el estándar de ciertos sistemas son un poco más elevados. Igual tenemos una base que es la guía de buenas prácticas clínicas, que data del año 92 y se ha ido actualizando a lo paso de los años. Y la verdad es que definitivamente conociendo un poco el sistema de salud público resulta en algunos casos injusto el relevamiento como el error médico, cuando definitivamente las condiciones en las que se trabaja en algunos casos son tan primitivas que llevan a que estas cosas por ahí sucedan más de lo que el propio médico o la propia enfermera esperen o deseen. Le comentaba una casuística al doctor en el libro de Argentino Hospital del doctor Ignacio Cast, que es un gran sanitarista argentino, habla acerca de con tan poco se puede hacer mucho, sobre todo en prevención y atención primaria de la salud. No tener los elementos infectados de las formas correspondientes genera que sea más caro reparar que prevenir, ¿no?
tal vez una lavandina que se limpie los instrumentos morigera. Sí, también es la conciencia social de poder hacer determinadas cosas para evitar llegar a una instancia mayor y que el sistema de salud no se vea colapsado, en fin, ¿no? Pero el mismo lavado de manos evitaría un montón de estas complicaciones. Claro, por supuesto. Con solo lavarse las manos 20 segundos, es decir, evitaría la mayoría de estas complicaciones. Bueno, lo que pasa es que cuando en ese lugar no hay un baño higiénico, no hay jabón, es muy difícil que eso se cumpla. Por eso volvemos a la macrogestión. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido.